Gracias por el especial, fue muy especial. Esta bendición, un placer estar otra vez con ustedes, un privilegio predicar la palabra de Dios siempre para mí. El Señor ha puesto esa pasión en mi corazón de predicar y proclamar a Cristo en todo lugar que me permita hacerlo. Vamos, hermanos, a leer un versículo de Primera a Timoteo, por favor. Primera a Timoteo capítulo 1. Solamente voy a leer el versículo 2 y este va a ser, como se dice, el trampolín para entrar en el mensaje. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de enseñarla a tu iglesia. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros corazones, Señor, para tu mensaje y tu verdad. Que pueda encontrar, Señor, un lugar en nuestros corazones, que estemos dispuestos a obedecer y recibir tu verdad. Te pido, Señor, por cualquier persona que esté aquí, que todavía no te ha recibido, que hoy, Señor, pueda verse como una persona perdida en necesidad de un Salvador y que pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú seas con el hermano Ariel y su esposa, Señor, en el retiro, para que tú traigas con bien, Señor, a este lugar también. Y que tú seas con nosotros, Señor, esta mañana, en el culto y también esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay varias formas de estudiar la Biblia. Algo está asustando ya. Entonces, hay muchas formas de estudiar la Biblia. Uno podría elegir estudiar, por ejemplo, un libro de la Biblia completo. También podría escoger un pasaje o un párrafo de la Biblia para estudiar. O también podría estudiar un versículo, como aquí, por ejemplo, se hace una vez al mes, que llega un versículo y lo meditan durante un mes completo. Y es una forma de estudiar la Biblia también. También otra forma de estudiar la Biblia son temas. Por ejemplo, yo quiero estudiar el tema de salvación en todos los libros de la Biblia. Eso es largo, pero es muy provechoso. Muy provechoso. Por ejemplo, estudiar el pecado en todos los libros de la Biblia, estudiar la salvación, Cristo, Dios, en todos los libros de la Biblia. También otro método que vamos a utilizar esta mañana es el estudio de personajes en la Biblia. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos estudiar a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Entre los personajes que encontramos en la Biblia, aprendemos de cómo los discípulos se entregaron por completo a servir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Encontramos los apóstoles, los primeros 12, luego los primeros cristianos. Encontramos los primeros mártires, el primer mártir como Esteban, que fue apedreado. Son gente que podemos leer y estudiar porque son dignos de imitar, como ellos imitaron a Jesucristo. El fin de esto no es ser como ellos, sino ser como Cristo. Como ellos fueron como Jesucristo. Y por esa razón queremos hoy ver cómo Timoteo y qué vemos en la vida de Timoteo que nos pueda acercar esta mañana al Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer hoy un estudio de Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? En primer lugar, vamos a ver la crianza de Timoteo. Vamos para eso, vamos a leer unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Hechos 16, versículo del 1 al 3. Vamos a leer el versículo 2 solamente. Hechos 16, del 1 al 2. Luego vamos a leer el 3. Dice así el versículo 1 al 2 de Hechos 16. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en
Iconio. No sabemos exactamente dónde era Timoteo, pero hay una ciudad que se menciona en todo versículo, y es la ciudad Listra. Se menciona en el versículo 1 y en el versículo 2. Pablo había llegado ahora a estas ciudades para dar seguimiento a como su segundo viaje misionero. El primer viaje misionero que se registra en Hechos 14, él había ido allá a predicar. Ahora está volviendo a ese lugar para dar seguimiento a las iglesias, para ver qué estaba ocurriendo en las iglesias en esas ciudades. Y encontró a este joven llamado Timoteo, del cual daba un buen testimonio, cuya madre era judía creyente, pero su padre era griego. Vamos, hermanos, ahora a leer un versículo en 2 a Timoteo, por favor. 2 a Timoteo. 2 a Timoteo, por favor. Capítulo 1, versículo 5. 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Miren qué dice Pablo a Timoteo aquí. 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo tanto, hemos visto, hermano, que Timoteo se crió con una madre judía y un padre griego, y una abuela también, que aparentemente, como dice la escritura, era también creyente. Y ustedes saben, hermanos, que los judíos son muy devotos enseñando el Antiguo Testamento a sus hijos y a sus hijas. Pero sí también vemos que él tenía un padre griego. Y es interesante notar que ese padre griego no era creyente y probablemente tampoco creía en el judaísmo. Porque luego en la juventud de Timoteo fue circuncidado, como vamos a leer más adelante en Hechos 16, capítulo 3. Todo judío circuncidaba a su hijo al octavo día. Entonces, un joven de madre judía, padre griego, si el padre tuviera cierta fe, o sea, tal vez fuera un prosélito, un convertido al judaísmo, hubiera dicho: sí, vamos a circuncidarlo, ya. Pero aparentemente él no era de ninguna fe, Y Timoteo se crió escuchando el Antiguo Testamento. Y hermanos, esto no le trajo salvación a él. Bien. El judaísmo no trajo salvación a Timoteo, sin embargo, lo preparó para recibir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando Pablo llegó a Listra y a Iconio y predicó el Evangelio, estaba este joven que empezó a escuchar a este señor llamado Pablo predicar del Mesías, y esa preparación, ese entrenamiento que le dieron a él cuando pequeñito, el Señor utilizó para llevarlo a conversión. Vamos a ver eso en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos ahora a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Miren qué dice ahí el versículo 14 y 15. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios utilizó la crianza de Timoteo para hacerlo sabio, para poder entender la salvación que Pablo predicó cuando llegó a la ciudad donde él vivía. Es un estudio muy interesante, hermanos, donde el Señor empezó a requerir de las personas que creyesen que Cristo murió y resucitó para salvación. Porque antes de que Cristo viniese, eso no era requerido creerlo. Esto no había venido todavía. ¿Cómo tú ibas a creer que Cristo murió por ti si no ha muerto todavía? Es imposible creer eso. Pero llegó un punto donde Dios empezó a demandar eso de las personas. Y era requerido creer eso. No era suficiente creer en el Antiguo Testamento, no era suficiente creer que el Mesías iba a venir. No. Ya era necesario creer que Él vino, murió por tus pecados y resucitó. Y eso es parte del Evangelio que cree hoy. Hoy la persona es salva porque cree en Cristo. Cree en que murió, que Cristo murió en la cruz por sus pecados, resucitó y lo recibe como Señor Salvador. Pero llegó un momento donde eso empezó a Dios a demandarlo. Por ejemplo, de Abraham, Dios demandó que Abraham creyese la promesa que le estaba haciendo Dios.
Y dice la Biblia, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero lo que Dios le prometió a Abraham, el contenido de la promesa no era que Cristo murió por él o resucitó, era que iba a bendecir a través de su simiente a todas las naciones. Y Dios, dice la Biblia, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hermano, de la crianza de Timoteo, solamente quiero enfatizar una lección para todos nosotros: la importancia de criar a los hijos con la palabra de Dios. Yo tengo el privilegio de criarme en un hogar cristiano, pero yo no fui cristiano porque mi papá y mamá eran cristianos. Yo fui cristiano porque yo recibí a Jesucristo como Señor Salvador. Pero esa crianza fue una plataforma que Dios usó para llevarme a mi salvación. O sea, bueno, no hay que obligar a los hijos a ir a la iglesia, porque eso es decisión de ellos algún día. No, espérense, vamos a llevarlo, que ellos escuchen el Evangelio, para que Dios pueda utilizar esa enseñanza que están recibiendo la iglesia para luego salvarlo, y utilizar ese mensaje que están escuchando para llevarlo a conversión. Hay muchos jóvenes aquí que quizás se criaron aquí desde chiquititos, y como estaba dando gracias al hermano ahorita, crecieron aquí y el Señor utilizó los mensajes que ellos escucharon para luego salvarlos en su juventud, o quizás en su pequeñez también. Nadie sabe. El Señor puede salvar. Entonces, es una lección que yo quería que veamos en la crianza de Timoteo. Vamos ahora a ver, hermanos, la conversión de Timoteo. Para eso, vamos a ver un pasaje de Hechos 16, por favor. Hechos 16. Hechos capítulo 16. En la Biblia no vemos específicamente donde dice, y Timoteo creyó. No lo vemos. Sin embargo, vemos en el libro de capítulo 14 y 16, de Hechos, vemos algo muy interesante, realmente en el capítulo completo. Pero vamos a ver algunos versículos aquí. Hechos 14, versículo 6 al 7. Hechos 14, 6 al 7. Dice aquí, habiéndolo sabido, hablando de Pablo y Bernabé, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaba el Evangelio. Leímos en Hechos 16 que la gente hablaba bien de Timoteo en la ciudad de Listra y Iconio. Las dos eran ciudades de lo que dice aquí, Licaonia. Eso es como una región de ciudades. Y aquí está Pablo y Bernabé predicando el Evangelio en la ciudad donde se crió Timoteo. Pero aquí no leemos, hermanos, de la conversión de Timoteo. Pues yo quiero que veamos en este capítulo ahora 4 cosas que Timoteo pudo haber visto en Pablo que lo llevó a la conversión. Algo Timoteo vio en el apóstol Pablo y en Bernabé, algo que le llamó la atención. Este joven que se crió en el judaísmo, que se crió escuchando que el Mesías va a venir, ahora está oyendo de este hombre llamado Pablo, predicando que el Mesías ya llegó, ya murió y resucitó. ¿Qué es lo que está hablando él? Y él empezó probablemente a observar la vida de Pablo ahora en su ciudad. ¿Qué vio Pablo? Lo que vio Timoteo en el apóstol Pablo. Y para eso vamos a ver algunos versículos en Hechos 14, a partir del versículo 8. Vamos a leer un relato aquí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Lo primero que yo quiero ver, hermano, un milagro aquí. Un milagro. Este hombre, dice la Biblia, nunca había caminado. Cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Y dice en el versículo 10 que él saltó y anduvo. Es un milagro. Porque esa persona no solamente se le dio la capacidad de caminar, sino que aprendió a caminar de una vez. Porque nunca había caminado. Cojo de nacimiento, fue un milagro. Y Timoteo está viendo, wow, pero ¿y este hombre haciendo un milagro así a un cojo de nacimiento? O
sea, que vio ahí algo, el poder de Dios en la vida de Pablo. Pero no termina aquí. Miren el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Este es el momento para Pablo y Jonás decir: ya, terminado el viaje misionero, aquí nos quieren adorar como dioses, nos podemos quedar aquí tranquilitos, cómodos, porque ya nos van a adorar aquí como dioses, ya vamos a terminar esto aquí. Fácilmente podrían decir eso ellos. Y Timoteo, observando a estos dos misioneros, ven como Pablo, predicando la palabra, sanó a un con nacimiento. Y ahora ve cómo es Pablo y Bernabé están a punto de ser adorados por ser dioses, o lo consideraban como dioses que habían descendido como hombres a la tierra. Pero ¿cómo responde Pablo y Bernabé a esta situación? Miren el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron ante la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, y dando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificios. O sea que Timoteo pudo haber visto en Pablo y Bernabé su piedad en impedir: no me adoren a mí, yo soy hombre como ustedes, yo no soy un Dios. O sea que Timoteo pudo haber visto ahí en esos hombres la piedad de no querer recibir la adoración y la gloria que le pertenece a Dios. Pero otra cosa más, hermano, que yo creo que voy a llamar este capítulo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo predica, es apedreado, lo arrastran por la ciudad. ¿Y qué hace después que lo arrastran por la ciudad? Dice la Biblia que él se levanta, entra a la ciudad y empieza a predicar otra vez. O sea, la persistencia del apóstol Pablo en predicar la palabra de Dios y su disposición de sufrir por el evangelio. Porque, hermanos, a nosotros nos apedrean y salimos vivos de eso. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Vamos a la ciudad otra vez a los pediatras para predicar otra vez. Eso es lo primero que pensaba. Yo no sé qué yo haría. Bueno, me van a buscar allá en el hospital a Abreu para predicar allá. O sea, la disposición de Pablo de predicar la palabra era increíble, era digna de admirar. Y Timoteo, probablemente viendo eso, se quedó: wow, yo quiero lo que este hombre tiene. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo quiero seguir ese mensaje, ese Mesías que el apóstol Pablo está predicando. Y si quizás no le llamó la atención el milagro o le llamó la atención la piedad, tal vez le llamó la atención la disposición de sufrir por Cristo que tenía el apóstol Pablo. Y Timoteo dijo: yo quiero eso. Y dice aquí en el versículo 21, que después de hacer muchos discípulos, y probablemente ahí está incluido Timoteo, un discípulo en Listra y en Iconio. O sea que probablemente aquí podemos encontrar al final de ese capítulo la conversión de Timoteo. Recuerda el versículo que leímos, el primer versículo que leímos, que Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe.
Cuando en la Biblia leemos de eso, de hijo en la fe, quiere decir que la persona que es padre o el hijo, o sea, eso quiere decir que Pablo fue que Dios usó para llevar a ese joven, esa persona, a Cristo. Se lo ganó para Cristo. Fue quien le predicó, quien lo discipuló y lo empezó en la conversión en la vida cristiana. Sabemos, hermanos, que nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. Nosotros podemos hacer que nadie nazca de nuevo. Pero Dios lo puede utilizar, sí, para predicar el Evangelio y ayudar a la persona a tomar decisión por Cristo. Pablo fue quien Dios usó para ganarse a Timoteo para Cristo. Pablo tenía hijos en muchos lugares. Y ahora yo quiero que todos aquí pensemos, tenemos nosotros hijos en la fe. Tenemos otros hijos en la fe aquí, en esta iglesia. Hijos en la fe en esta ciudad de San Cristóbal. Si no tenemos hijos en la fe, Dios te quiere utilizar para que tú tengas hijos en la fe. Personas que tú le hayas predicado el Evangelio, que tú le hayas impactado con tu vida, así como Pablo impactó a Timoteo, lo llevó a la salvación. Así mismo Dios te quiere utilizar a ti para que tú impactes a una vida para la salvación. Que tú lleves a alguien a entender y lo lleve a alguien a los pies de Cristo para salvación. Esa es la conversión de Timoteo durante el primer día misionero de Pablo. Vamos ahora, hermano, a ver el compañerismo y compromiso de Timoteo. Ahora, él, siendo cristiano, algo pasó. Vamos ahora a volver a leer Hechos 16. Hechos 16. Versículo 3. Hechos 16, versículo 3. Miren qué dice el apóstol Pablo aquí. Hechos 16, versículo 3. Quiso Pablo que hablando de Timoteo, fuese con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, nosotros leímos en el versículo 2 que daban buen testimonio de Timoteo en dos ciudades, Listra e Iconio. Esto, yo entiendo yo, hermanos, que tuvo que ver con la elección de Pablo de Timoteo para que fuese novia de misionero. Y aquí yo quiero, hermano, que enfatizar la importancia de la reputación que nosotros tenemos en la iglesia. Miren conmigo un versículo en 1 Timoteo, por favor, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Esto es un requisito para los obispos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Miren qué dice ahí Pablo como requisito para los obispos o pastores de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, es importante, hermanos, que la gente hable bien de nosotros. Es importante eso. Pero antes de hacer que la gente hable bien de nosotros, necesitamos que Dios hable bien de nosotros. Porque de qué nos sirve de buena reputación en el mundo si Dios no piensa muy bien de nosotros. Nosotros no vamos a poder agradar a todo el mundo. Y nuestro enfoque no debería ser agradar a la gente. Nuestra motivación debe ser agradar a Dios. Pero si nosotros queremos y procuramos y nuestra motivación y lo que nos motiva a ver que tenemos que agradar a Dios, Dios se va a ocupar de dar una buena reputación en la iglesia para el servicio y también en el mundo. No es que nosotros vamos a caer bien a la gente, pero puede decir de nosotros, oye, ese cristiano no es hipócrita. Lo que él predica, él lo cree. O quizás van a decir, wow, ese cristiano es diligente en lo que hace. Ese es un ejemplo a seguir. Lo que él está predicando, lo vive. Y hermanos, Timoteo tenía una buena reputación. Daban buen testimonio de él en dos ciudades, hermanos. Y eso afectó que Pablo eligiese para que fuese con él
como compañero de misionero. Y qué privilegio, hermano, eso. Que el apóstol Pablo quiera que Timoteo vaya con él a la vida misionera. Eso fue un grandioso privilegio para Timoteo. Y Pablo lo pudo entrenar para ser un líder espiritual. Yo creo que pensemos, hermano, la importancia de nuestro testimonio ahora mismo. ¿Cómo da tu testimonio? ¿Qué piensa el pastor de ti? Eso va a afectar tu ministerio en la iglesia. Va a afectar tu ministerio en la iglesia. Es importante, como dije ya anteriormente, es importante que Dios piense bien de ti primeramente. Eso es lo primero que debemos buscar, agradar a Dios. Eso es lo primero. Agradar a Dios ante todo. Y luego Él se va a ocupar de que la gente tenga un buen testimonio de ti también. Dice la Biblia, hermanos, leímos en Hechos 16, versículo 3, que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos en aquellos lugares. La circuncisión no fue para salvación, hermanos. Ya Timoteo era salvo. La circuncisión no salva. La salvación viene por la fe en Jesucristo. Pero había judíos en esos lugares que estaban confundidos con Timoteo. ¿O Timoteo era judío o era gentil? ¿Cuál de los dos era? Antes de circuncidarse, los judíos lo veían como gentil, porque no estaba circuncidado. Pero los gentiles lo veían a él como judío por su religión de su mamá. Entonces estaba entre los dos. ¿Qué es lo que era Timoteo? Entonces, Pablo vio sabio circuncidarlo para regularizar su estatus delante de la gente. Esto fue para que Timoteo tenga libertad para predicar el evangelio a los judíos y poder entrar a la sinagoga libremente y predicar. Antes de circuncidarse, los judíos no quieren nada que ver con Timoteo. Pero Dios usó esta decisión para que Timoteo pueda predicar el evangelio también a los judíos que estaban ahí. Dice Pablo, no lo voy a leer, no tienen que ir allá. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo hacía cosas a veces que no eran pecaminosas en sí mismas, pero eran con motivación de ganar más personas para Cristo. Él estaba dispuesto a sacrificarse por el evangelio. Y eso también fue un ejemplo para Timoteo. No voy a ir allá, hermanos, pero les voy a recomendar que lean Hechos capítulo 14 hasta capítulo 20, trazando a Timoteo en los viajes misioneros. Es un tema muy interesante que les recomiendo estudiar cuando puedan, para que vean cómo fue usado Dios, cómo usó Dios a Timoteo para la gloria de Dios en los viajes misioneros. Y ya quiero terminar, hermano, con eso. Dios usó a Timoteo grandemente. Primera Timoteo, segunda Timoteo fueron escritas a él porque él fue instituido el líder, el pastor de una iglesia en Éfeso. Y Pablo escribió una epístola a él para instruirle a él cómo pastorear esa iglesia. Y hoy esa epístola, hermano, es usada por muchas iglesias, por pastores como manual. Inclusive para nosotros podemos ver el 1 Timoteo, podemos estudiar ahí y saber cómo podemos ayudar a nuestros pastores, cómo podemos dirigirnos como iglesia bíblica. O sea que es una epístola que todos nosotros podemos sacarle provecho. Y Dios usó a Timoteo de una manera grande, hermanos. Vimos a él el ejemplo de Timoteo de consagrarse al viaje misionero para la gloria de Dios. Hemos visto, hermanos, la crianza, hemos visto la conversión y también hemos visto, hermanos, cómo él fue compañero de Pablo en los viajes misioneros. Timoteo es un ejemplo que podemos imitar para la gloria de Dios. El Señor nos ayuda, hermanos, a estudiar estos personajes de la Biblia, pero no en sí mismos, sino ver cómo ellos imitaron a Cristo y cómo nosotros podemos también imitar su vida para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias Señor por el ejemplo que vemos en Timoteo, que es un cristiano que tú salvaste y él se entregó para la gloria de Dios. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener personas que podemos imitar, como mientras ellos imitan a Cristo. Gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Eso es largo, pero es muy provechoso. Muy provechoso. Por ejemplo, estudiar el pecado en todo el libro de la Biblia, estudiar la salvación, Cristo, Dios, en todos los libros de la Biblia. También otro método que vamos a utilizar esta mañana es el estudio de personajes en la Biblia. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos estudiar a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Entre los personajes que encontramos en la Biblia, aprendemos de cómo los discípulos se entregaron por completo a servir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Encontramos los apóstoles, los primeros 12, luego los primeros cristianos. Encontramos los primeros mártires, el primer mártir como Esteban, que fue apedreado. Son gente que podemos leer y estudiar porque son dignos de imitar, como ellos imitaron a Jesucristo. El fin de esto no es ser como ellos, sino ser como Cristo. Como ellos fueron como Jesucristo. Y por esa razón queremos hoy ver cómo Timoteo y qué vemos en la vida de Timoteo que nos puede acercar esta mañana al Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer hoy un estudio de Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? En primer lugar, vamos a ver la crianza de Timoteo. Para eso, vamos a leer unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Hechos 16, versículo del 1 al 3. Vamos a leer el versículo 2 solamente. Hechos 16 a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de enseñarla a tu iglesia. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros corazones, Señor, para tu mensaje y tu verdad. Que pueda encontrar, Señor, un lugar en nuestros corazones, que estemos dispuestos a obedecer y recibir tu verdad. Te pido, Señor, por cualquier persona que esté aquí, que todavía no te ha recibido, que hoy, Señor, pueda verse como una persona perdida en necesidad de un Salvador y que pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú seas con el hermano Ariel y su esposa, Señor, en el retiro. Gracias por el especial, fue muy especial. Esta bendición, un placer estar con ustedes, un privilegio predicar la palabra de Dios siempre para mí. El Señor ha puesto esa pasión en mi corazón de predicar y proclamar a Cristo en todo lugar que me permita hacerlo. Vamos, hermanos, a leer un versículo de Primera a Timoteo, por favor. Primera a Timoteo, capítulo 1. Realmente voy a leer el versículo 2. Y este va a ser, como se dice, el trampolín para entrar en el mensaje. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Bien, Señor, a este lugar también. Y que tú seas con nosotros, Señor, esta mañana, en el culto y también esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay varias formas de estudiar la Biblia. Algo está asustando ya. Entonces, hay muchas formas de estudiar la Biblia. Uno podría elegir estudiar, por ejemplo, un libro de la Biblia completo. También podría escoger un pasaje o un párrafo de la Biblia para estudiar. O también podría estudiar un versículo, como aquí, por ejemplo, se hace una vez al mes. Eligen un versículo y lo meditan durante un mes completo. Y es una forma de estudiar la Biblia también. También otra forma de estudiar la Biblia son temas. Por ejemplo, yo quiero estudiar el tema de salvación en todos los libros de la Biblia.